El tema que vamos a platicar hoy está tomado de la Biblia, hermanos. Sergio seguramente preparó por ahí una presentación. Miren cómo se llama: formando la identidad. Porque el mundo nos pone un nombre con el cual nos identifica. ¿Saben cómo me decían a mí en la secundaria? ¿Están listos? El chiquillo loco. Yo no sé por qué, pero me decían el chiquillo loco. Y no era por cuerdo, seguramente. ¿Cómo te decían a ti? A Neus le decían la torre latino. Oye, aquí entre nos, ¿cómo te decían a ti? Todo mundo tiene un apodo. Tratar el tema de la identidad es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque tú tienes que conocer tu verdadera identidad. No lo que el mundo te dice que tú eres, sino que tú conozcas la verdad de por qué estás en este mundo. ¿Cuántos creemos que en el vientre de mamá Dios nos formó? Como 1, 2, 3, ya se lo pensaron. Un secretito en la Biblia dice: porque tú me formaste. Ayer Neos y yo vimos una radiografía del hombro de nuestro hijo mayor. Está teniendo allí algunos problemas. Cuando lo estábamos viendo a la luz, nos impresionó la perfección con la que el ser humano fue hecho. Impresionante. Pero como son ocultas las cosas, no nos damos cuenta. ¿Tú te has puesto a pensar cómo funciona tu estómago? ¿Cómo en el estómago hay un ácido que permite el proceso de la alimentación que tomamos? ¿Cómo fue preparado el estómago para resistir el poder de ese ácido? Ponte a pensar en un ojo. ¿Cómo está diseñado el ojo? El oído, los dedos. Somos seres muy complicados, pero más complicados por dentro que por fuera. Quiero llevarlos a la Biblia y vamos a hacer un ejercicio. Porque si ya están acostumbrados, ¿no? Ya vas a tu grupo, hay preguntas y no te da miedo, y hablas y prendes la pantalla y todo esto que tú ya practicas. Vamos a ver Marcos. ¿Se acuerdan qué parte de Marcos vimos la semana pasada? Pero el domingo vimos algo, ¿no? Y el jueves lo reabrimos. ¿Qué pasaje de Marcos? Vamos a verlo. Marcos capítulo 9.
Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, algunos de los que estamos aquí, yo me incluyo, no moriremos antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. ¿Tú estás conmigo allí? Te lo vuelvo a leer. Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, algunos de los que estamos aquí no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. ¿Ya llegó? ¿Llegó naturalmente o llegó con gran poder? Es el punto. Porque si tú no tienes identidad, no puedes vivir en el reino sin poder. ¿Está claro? Por eso la enfermedad te domina. Porque no tienes desarrollado en ti el poder sanador de Cristo. ¿Están vivos? ¿Están vivos? Por eso es importante hablar de identidad. Versículo que sigue. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Por qué no más 3? ¿Por qué no se llevó a los 12? Pregúntenle qué vio en aquellos. ¿A dónde los llevó? ¿A una qué? Montaña alta, porque en lo alto está la presencia del Señor. ¿Para estar cómo? No los oí, no leyeron. ¿Para estar cómo? A solas. ¿Sabes qué es más importante? Mira, cuando tú estás a solas con Dios, ahí se está produciendo el poder que Él tiene para ti. Estás a solas. Nadie te interrumpe. Los niños duermen. El marido, la esposa duerme, pero tú estás a solas con Él. La palabra adorar es el punto clave de hablar con Dios en la intimidad. Lo que hay en tu corazón, tus inquietudes, tus tentaciones, tus faltas, tus pecados, en la intimidad, abre el corazón y confiésalos. No, al fin ya el Señor sabe. No, confiésalos si es que quieres un cambio en tu vida. Jesucristo sí sabe quién es. Tú y yo estamos en plena formación de lo que somos. Somos ahorita. Pero si yo te pregunto con un micrófono, ¿quién eres tú? No sé si soy un hombre o soy una mujer. ¿Soy hijo de fulano y de fulana? ¿Soy un estudiante de secundaria o soy un estudiante de universidad? Y tú puedes recitar lo que el mundo te permite conocer de ti, lo que se ve, pero no sabes en la propia esencia que Dios te dio quién eres tú. Entonces permites que la sociedad forme tu identidad. ¿Está claro? Les pongo un ejemplo. ¿Qué dijeron los religiosos judíos de Jesús? ¿Qué dijeron? O
Ojalá hubieran dicho eso. Eres un farsante, eres un bastardo, eres un mentiroso, mereces la muerte. Eso es lo que ellos vieron. Pero ¿sabes por qué? Porque él no salió de los religiosos. Por lo tanto, los religiosos dicen, lo que no sale de mí, no lo acepto. Porque mira, una religión se atribuye el poder de Dios. ¿Sabes para qué? Para gobernarte. ¿Sí o no? Pero como tú no tienes identidad, no sabes quién eres tú, le permites a la religión que te gobierne. Porque lo que tú y yo necesitamos es un reconocimiento de alguien a quien yo le doy la autoridad. ¿Está claro? ¿Seguros? Porque el primer requisito de Jesús cuando tú decides casarte es dejar el hombre a su padre y a su madre? ¿Por qué? ¿Por molestar a la suegra? ¿Por no ofenderla? Porque es un requisito. Pero es un requisito que Jesucristo dejó claramente puesto en la Biblia. ¿En qué versículo, pastor? ¿En qué versículo está eso? Después de que regresó del desierto. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Se separó de su familia y se fue a vivir a Capernaum, a un lugar que pertenecía a un territorio desechado y maldecido por los religiosos y el pueblo judío. ¿Sí me van siguiendo? ¿Y por qué no escogió un lugar más tranquilo? Un lugar donde no se hablara tan mal. Por eso, si tú vas al Evangelio según San Juan, hay un encuentro entre un seguidor de Cristo y su hermano, su amigo, y le dice, hemos encontrado al Mesías. ¿De dónde es? Pues de allá, de Capernaum, de por allá. Oye, ¿y acaso hay algo bueno que haya salido de allá? ¿Quieres que te lo ponga en tu idioma? ¿Por qué empezó en Nicolás Romero? ¿Por qué no se fue a Polanco? ¿Por qué? Tú podrías decir, ¿por mi riqueza? No. ¿Por mi posición económica? No. ¿Por mi hermosura? Pues qué. ¿Pero qué vio? Hermanos, a Neos y a mí nos sacó el Señor de una posición de muy alto nivel. Estábamos en Santa Fe, estábamos en Interlomas y nos trajo a Nicolás Romero. Es un contraste completo. Pero a pesar de la lucha, en Nicolás Romero hay corazones que reciben su palabra. ¿Sí o no? Por eso estás aquí. Pero tiene que formar tu identidad del Señor. Entonces, ahí en esa porción de la Biblia
dice que seleccionó a 3. ¿Y a dónde los llevó? Con él a la presencia. Pregunto, ¿sin él llegarías a la presencia? No, lo necesitas para llegar a la presencia. Ahora vas a entender lo que dijo. Nadie llegará al Padre si no es por mí. ¿Estás vivo? Ahora, cuando tú te encierras en lo secreto para hablar con Cristo, ¿tienes tú la seguridad de que estás en una perfecta comunión con Él? ¿Sí o no? Si tienes un problema, tienes un estorbo que no te permite llegar a su presencia. ¿Estamos? ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para que te quedes en el valle o para subirte a la presencia del Creador? ¿Y cómo te sentirías si te dice el Señor, te traje acá arriba para que reconozcas al Creador como tu papá? No es fácil, porque si tú fuiste criado sin papá, no sabes lo que es un papá. Sabes lo que es una mamá, pero no sabes lo que es un papá. Y si cuando tú naciste, papá vivió contigo, pero jamás te dio una identidad clara y precisa, tienes un problema. Si mi papá terrenal no me formó, ahora tengo que creer que Jesucristo me trajo a mi verdadero papá. ¿Sí o no? Pero la pregunta sigue. Si tú y yo decimos que fuimos formados por Dios en el vientre de mamá, quien te formó tiene que ser tu papá. No, pero mi papá terrenal, tu papá terrenal nomás aportó un esperma. Pero quien te formó fue Dios el Creador. Entonces ya tu identidad, ¿quién eres tú? Con base en lo que estamos platicando, dile a tu compañero, ¿quién eres tú? Que te conteste, ¿quién eres tú? No vayas a decir, soy un niño grande que me trajo la cigüeña. Te lo digo porque a mí me lo hicieron creer que yo era hijo de la cigüeña. Por más que quise volar. Pero si tú reconoces que eres creación de Dios, y si tú reconoces que tienes acceso en los lugares altos con el Creador, con su Hijo y con el Espíritu Santo, entonces la definición de tu identidad es formada por Dios. Ahora ya puedes decir, soy un ser humano formado por Dios, que fue desarrollado en el vientre de mamá. Dios me dio vida, sopló sobre mí aliento de vida, me rescató Jesucristo y ahora soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y si tú eres hijo de Dios y estás sometido al gobierno de papá Dios, no luches más. No luches. Es que me estoy dando cuenta muy tarde. No, nunca es tarde para escuchar al Señor. No permitas que el mundo forme tu identidad. Por eso estás aquí.
Tú estás aquí porque, pues así como a Sergio le decían el burro, yo no sé a ti cómo te decían. Si tenías un cuerpo hermoso, decían la buenota que ella, hombre. Pero tu nombre se acaba cuando te embaracen y pierdas la hermosura de un hermoso cuerpo. Y más si le echas kilos encima. Tú y yo tenemos que tener claramente quiénes somos. Si nosotros detenemos lo que está proyectado ahí, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, que eran ellos 3, discípulos del Señor. ¿Cuántos llamó el Señor? 12. ¿Dónde estaban los otros 9? Pregunto, ¿también eran discípulos o no? ¿Y por qué escogió nomás a 3? Algún día le voy a preguntar. Pero quizá eran de los discípulos más interesados, a quien el Señor les podía encomendar. Por eso les dijo, lo que vieron, cállense. No lo digan. No lo digan hasta que yo regrese a mi Padre. Testimonio. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque el Señor quiere que tú des testimonio de Él, no del médico que te atiende. Estás aquí para oír esto. No dejes ir la identidad que hoy quiere darte el Señor. Porque cuando vamos a la universidad, queremos ser aquellos que promediaron casi con 10 y recibieron el aplauso de la gente. Eso se acaba, chico. Se acaba. En el aula eres muy bueno, pero fuera del aula, quién sabe si lo aprendido lo pongas en práctica para bien. Entonces, ¿dónde estaba el resto? Pues abajo. Se quedó en el valle. Pero había 3 que subieron a la presencia. Entonces, díganme si estoy en lo correcto. Este versículo nos muestra 2 tipos de discípulos. ¿Sí o no? Ayúdenme. 3 que fueron escogidos para estar en ese tiempo en lo alto. Y 9 que se quedaron en el valle. Pero todos eran discípulos. ¿De cuál eres tú? No, pastor, pues Nicolás Romero está bien bajito. Yo soy de acá de La Brosa. ¿De cuál eres tú? ¿De los que te toma el Espíritu para llevarte a este nivel? ¿O un discípulo que se conforma con estar en este nivel? Lo que Dios quiere es un pueblo que siempre esté acá. Pero si tú no te dejas formar, tienes un problema. Tienes un problema. Lo que sigue es cuando Dios creó y acordó formar al hombre para establecerlo en la tierra, el hombre fue hecho por Dios para estar con él acá o acá. Y cuando Dios les dio poder para estar en la tierra
¿de dónde venía el poder? ¿De acá o de acá? Entonces el hombre fue hecho por Dios para manifestar un poder celestial sobre la tierra. Eso quiere Dios contigo. ¿Estás vivo? Deja de chillar. Chillas porque no sabes quién eres tú. Arañas el sueldo. ¿Quieres más? Para tener más. ¿Cosas celestiales o cosas terrenales? Entonces, queremos más de lo terrenal porque somos más terrenales que, porque lo de acá es gratis. Tu interés lo desata. ¿Están vivos? Dios te quiere llevar a una identidad correcta. Los voy a meter en problemas. ¿Dónde estaba Jesucristo cuando apareció Juan el Bautista? Era hijo de un carpintero. Entonces estaba en la carpintería. ¿Sí o no? Pero él tenía un llamado celestial. Ese llamado se lo comunicaron a María cuando le pidieron permiso de ser embarazada. ¿Sí están vivos? El producto de aquella mujer era Jesús el Cristo. ¿Sí o no? Pero trabajaba como hombre en la carpintería. Juan el Bautista aparece con un propósito dado por Dios. Juan el Bautista y Jesucristo eran primos, con un propósito casi igual. Uno que abría el camino para que Jesucristo se manifestara como el Hijo de Dios. ¿Sí? Pregunto, ¿Juan el Bautista cumplió abriendo el camino? ¿Y qué tal si Jesucristo no cumple? ¿Qué hubiera pasado? Se abrió el camino, pero el Redentor no apareció porque no lo aceptó. Porque tuvo chance de decirle no al Padre y le dijo sí al Padre. Eso te da la plena convicción de que Jesucristo vino en calidad de hombre. Escucha bien, se despojó de todo su poder celestial, el cual tuvo que conquistar. Oigan, ¿están vivos? Nada más 1, 2, 3, sí. Ponte la oreja acá, digo la mano en la oreja. Vino siendo hombre como tú, en presencia física. Para ello renunció a todo su poder celestial para manifestarse como tú y como yo en la tierra. Porque si no te comprendía, no cumplía con su propósito. Pero él sí sabía quién era. Y tú no. Segunda pregunta. Entonces, ¿vino a abrir el camino? Sí mueven la cabeza, pero no se atreven. ¿Vino a abrir el camino?
para que los hijos de Dios nos manifestemos. ¿Sí o no? Por eso nos trajo el evangelio del reino de los cielos. Pero estás tan ocupado en tus cosas que no tienes tiempo de pararte en ese camino y decir: Señor, entonces yo soy llamado para marcar la diferencia entre el hombre con Dios y el hombre sin Dios. ¿Por qué te resistes? ¿Por qué? Hay pastores que nadie me lo había explicado, por eso te trajo el Señor. Porque sobre ti, escucha bien, hay un poder que calladamente guardas y que te impide llegar a la dimensión donde Cristo te quiere. Y esto nos obliga, ¿qué crees, Sarita? Nos obliga a regresar a Génesis. Qué pena. Porque cuando el Señor decidió formar al hombre y establecerlo sobre la tierra, hecho a su imagen y semejanza, el propósito de Dios, formado por Dios en el hombre, era para que el hombre gobernara. ¿Están vivos? Porque dijo: vas a estar por encima de los animales, vas a estar por arriba de los pájaros, de las aves, vas a estar por arriba de los animales salvajes, vas a estar por arriba de los animales domésticos, pero vas a estar por arriba de los animales que se arrastran sobre la tierra. Las serpientes, ¿no? Y otros. Y en el capítulo 3 dice que Satanás es la serpiente. Y en Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 20, lo que dice el Señor dice: porque la serpiente antigua es el diablo o Satanás. Pero quiero que te alegres, te puso por encima de la serpiente. Por eso la serpiente te trae loco y loca, porque si te permite tomar el poder de Dios para estar por encima de Satanás, tú lo pones quieto en cualquier momento. Te repito lo que te he dicho 20 veces. Tiene que llegar en ti el momento en que Satanás te tenga miedo. ¿Están vivos? ¿Cómo andamos en esa relación? Por falta de identidad no lo tomas. Porque no sabes quién eres tú. ¿Eres de los de arriba o eres de los del valle? Pero los de arriba están diseñados para cosas sobrenaturales. Ya. México está en el valle. Tu colonia está en el valle. Pero tú tienes que estar arriba. Porque Jesucristo dijo primero: yo soy la luz del mundo. Y luego dijo: ustedes son la luz. Entonces, ¿eres o no? ¿Eres luz que ilumina? ¿O eres oscuridad en tu colonia? Está en la Biblia. Solamente estoy tomando versículos para mostrarte que lo que dice la Biblia es verdad. No te dejes arrastrar. Rescata, rescata
tu identidad. Versículo 3. Su ropa se volvió de un blanco resplandeciente. Oye, ¿tú crees que Jesucristo tiene poder para hacerte brillar con un blanco resplandeciente en medio de la cochinada del mundo? ¿Y por qué le dices que no? Solo la indignidad te puede impedir que reconozcas y recibas la bendición de Dios. Pues te tengo una buena noticia. Si Dios escogió a Nicolás Romero, es que ahí están los indignos, pero dándoles una limpiadita, van a brillar como verdaderos relámpagos en la noche. Apláudele, Toñita. Ya no te resistas. Bueno, y de paso también a los de Palo Solo que los traigan. Ya no te resistas. Por eso urge hablar de identidad. Versículo 4. Fíjate, pensando en la identidad. Y a esos 3 se les aparecieron ¿quién? ¿Y cómo supieron que eran Elías y Moisés? Fueron 1000 años antes. Y la pregunta es, ¿y cómo sabes tú que en el que has creído es Jesucristo? ¿Y cómo sabes tú que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Alguien te lo presentó mucho gusto? ¿O se te reveló? Tu identidad te la tiene que revelar en el Espíritu aquel que te formó, te creó y te trajo. Así es. Urge. Gaspar nos decía el otro día, cuando le pedimos dar su testimonio, que su mami era muy maltratada. Y que Gaspar un día le dijo, vámonos, mami. Dice Gaspar, yo tendría como 7 años. Vámonos, te pega mucho papá. Y la mamá respondió, no, porque si yo me casé con tu papá tiene todo el derecho sobre mí. La pregunta es, ¿quién formó esa identidad de esclavitud? Eso nos hace pensar lo siguiente. Tú casada, ¿cómo te proyectas a tu marido? ¿Puede hacer lo que quiera contigo? ¿Y por qué te prohíbe que vengas? Porque está sujeto a una autoridad que no es Cristo. Díganle a su mami. Si en la Biblia no aparece eso. La Biblia dice que formó al hombre y luego formó a la mujer, pero nunca se la dio en propiedad. Nunca. Al contrario, dijo, te he puesto para que tú seas colaboradora de él. Pero a quien le vas a dar cuenta de tu vida es a mí, dice el Señor. Mujer, deja que Jesucristo te dé tu verdadero valor. Chavos y chavas, cuando se casen,
fíjense que sea un hijo de Dios, porque si no los va a traer en el trapeador. Ni el ejército mexicano te salva de esa. Porque le importas. Dice el Señor, préstenme a sus hijos para que yo les dé el verdadero valor. No los sometan a la autoridad de este mundo cruel, en donde la mujer con dinero puede ser comprada. No, no, no. Por eso el superlibro. Para que las chavas como tú sepan quiénes son para Dios. Líbrate de los yernos que no están en Cristo, varón. Líbrate de ellos. Tráelos a Superlibro. ¿No tienes tiempo tú? Conéctales, diles, te doy mi bendición, mi hijo, y aquí te quedas para aprender. Y de paso quédate tú y aprendes, porque yo aprendo. Superlibro está súper, súper bien hecho. ¿Ya están bien servidos con identidad? Porque vamos a seguir tratando temas de identidad. Todavía hay tiempo. Muy rápido, no tenemos tiempo. Solamente se los platico. Cuando el Señor decidió rescatar a Israel, ¿por qué decidió bajar a rescatarlo? Porque el pueblo no soportó el sufrimiento de la esclavitud. Se lo dijo en el capítulo 3 a Moisés. Capítulo 3 del Éxodo. ¿Cuántas plagas mandó el Señor? 10. Fíjense, ahí les va. Moisés nació de un matrimonio judío. Sobre los varones nacidos de las judías había una sentencia de muerte. ¿Sí o no? La mamá de Moisés escondió al niño y lo crió dándole pecho. Pero cuando le quitó el pecho, dijo, no, lo van a descubrir y lo van a matar. Le construyó un Moisés, lo preparó, metió al niño allí y lo echó al río. Casualmente, se fue la balsita con un niño chillón y la hija de Faraón estaba ahí y lo rescató. Fíjense, ¿coincidencia o acción de Dios? ¿Con un propósito? ¿Sí o no? Entonces, si Dios descendió porque escuchó el clamor del pueblo judío que no soportaba la esclavitud a la que estaba siendo sometida, tenía que preparar a uno. ¿Sí o no? Tenía que preparar a alguien que se presentara ante Faraón, que tuviera acceso a Faraón para que el propósito del rescate se pudiera cumplir. ¿Sí o no? Entonces, fíjate, clama el pueblo judío por libertad. Dice el Señor, ahora que clamaron a mí, antes aguantaron la esclavitud. ¿Por qué no clamaron antes? Pero cuando ya no soportaron la esclavitud de la vida, clamaron a mí. Y porque clamaron a mí,
yo desciendo. ¿Sí me van siguiendo? Pero necesito a uno. ¿Y a quién seleccionó? A Moisés. O sea, que Dios estaba trabajando paralelamente. Porque sabía que necesitaba un varón a quien se le perdonara la vida para que cumpliera con un propósito. Quiero que conozcan a Dios, ¿eh? ¿Cuánto trabajó para ti para que estés acá? Y ni cuenta te diste. Por eso Jesucristo dijo, así como mi Padre trabaja, yo trabajo. ¿Sí o no? ¿Tú crees que eso es para ti, para mí? Hay que decírselo, ¿no? Hay que decirle, ¿sabes qué, Señor? Así como tú trabajas, yo trabajo para ti. No, díselo. Porque tú eres mi propósito de vida. Esas son las decisiones que debemos tomar cada día. Cada día, confírmalo. ¿Despertaste? Sí, chécate. Sí estoy vivo. Bueno, aunque algunos están medios muertos cuando despiertan. Estoy vivo. Señor, aquí estoy. Si me diste vida es con un propósito. Mi vida te pertenece. Muéstrame qué tengo que hacer. Esta es mi agenda. Pero entrégasela. Porque luego tu agenda no te permite. No le tengas miedo a Dios. Fíjense que el viernes establecimos un punto de desarrollo de nuestro grupo. Cuando nosotros escuchamos, Dios lo castigó, nosotros pensamos que porque aquel anda de rebelde, Dios lo castigó por su rebeldía. Tache. Cuando usamos el término, hay que usarlo correctamente. Porque, miren, vuelvo al ejemplo de los judíos. Cuando los judíos cansados de la esclavitud egipcia deciden clamar a Dios, es porque clamaron por rescate. ¿Sí o no? Y Dios bajó y por medio de Moisés empezó su labor de rescate. Paréntesis. Cuando Dios llamó a Moisés, se lo creyó. No. Luchó Dios con Moisés para convencerlo que había sido seleccionado. Y la Biblia es muy detallada. Dice, y Dios le salía al atajo. Moisés, yo te conozco, Moisés. Sí, y si me preguntan, ¿qué les voy a decir? No, pues, ay, tú sabes que yo no sé hablar. ¿Cómo que no sabes hablar? Si te metí en el palacio de Faraón. No, soy tartamudo. Y se resistió, y se resistió. Hasta que dijo el Señor, hasta aquí, punto, vas. Y yo, no, pues así vamos, sí voy. La pregunta es lo mismo que ha luchado contigo. Cada vez que te suelto una verdad, dices no, y no, y no. Y sigues sufriendo porque no permites que Dios meta su mano en tu vida. Y tú dices, bueno, pues es mi vida. Yo la manejo como yo quiero.
¿Sí? ¿Seguro? Y si caes en un hospital, ¿vas a seguir manejando tu vida? Vas a decir, no me inyecte, no me ponga oxígeno, porque yo gobierno sobre mi vida. No, chiquito, te aprieta el cuello el Señor y vas a chillar por oxígeno, y vas a chillar por una inyección, y vas a chillar para que te atiendan. ¿Y tu poder dónde quedó? Ahora resulta que dependes de una enfermera que está echando torta por allá y tú sufriendo. Bueno, mejor que platique Cristi, ¿qué hacen allá? Tu poder es falso. No gobiernas sobre nada. Juntas tu capital, te lo roban. Te casas con la que tú creíste que ibas a gobernar y te abandonó. Por donde la busques es puro cuento, hombre. Por eso te trajo Dios aquí. Oye, ¿no te has cansado de que el mundo te gobierne? ¿Por qué te asusta el casero que te pide que te cambies de casa? No, pues mira, pastor, es que si tu vida está en Cristo, consulta con el Señor. Oye, tú mandaste a este hijo de no sé qué a que me pida la casa. ¿Viene de ti o anda de chifladón ahí con el diablo? Métete en lo secreto, consúltalo. Pero no porque te aprieta el pescuezo el diablo chilles, porque si chillas no te va a alcanzar. El diablo se burla de ti, te deja bailar, te deja danzar, te permite amén, amén, yo sí soy, y te la pasas chillando porque no tienes autoridad sobre el diablo, cuando Cristo ya te dio la autoridad. Y es como la canción chilla que chilla por los rincones. Ese es el pueblo que Dios levantó. Pues chequen, 10 plagas. Se abrió el mar. ¿Cruzó el pueblo? No lo sé. ¿Cruzó el pueblo? ¿Cruzó el pueblo? Ok, ahí les va. De aquí. De aquí para allá está el mar. De aquí para acá están los egipcios. Ok, se abre el mar. Empiezo a cruzar. Faraón está atrás. Me quiere volver a atrapar. Sigue caminando el pueblo. Sigue caminando el pueblo. Sigue caminando. ¿Qué dijo el faraón? ¿Se abrió el mar? Yo también voy. ¿No? Y ahí va el pueblo caminando, caminando, caminando. Pregunto, ¿qué va dejando atrás el pueblo? ¿Qué va dejando atrás? No lo soy. No lo soy. ¿Y por qué no dejas atrás la tuya? Cristo es la nueva vida. Y tú sigues acarreando con lo que fuiste en el pasado. Llegan del otro lado, se cierra el mar y los que fueron rescatados empiezan a bailar y a danzar, a bailar y a danzar. Y ahí, vean ustedes Éxodo, y ahí están los cantos. Pero tenían que dejar la esclavitud que habían vivido por muchos años. ¿Sí o no? Pero cuando se cierra el mar representa el cierre de un capítulo de esclavitud al cual tú y yo fuimos sometidos. Pero pesa más tu pasado que el presente. Entonces, tenía que formar el Señor la identidad de su pueblo rescatado. Hago un alto en el camino. Si tú hubieras sido un
un judío rescatado que cruzó el mar abierto para salvación de la esclavitud y te preguntan con un micrófono, ¿quién eres tú? No, pues yo soy un judío chillón que clamamos a nuestro Dios por ayuda porque no soportamos la esclavitud. Y soy testigo de cómo Dios actuó contra Faraón, el poderoso Faraón que no nos daba la libertad. Y Dios tuvo que mandar 10 plagas para convencerlo antes de actuar. Y yo soy de los que liberó el Señor y estoy en un terreno limpio donde la esclavitud quedó atrás y soy hombre nuevo. ¡Oh, sí! Inocentes palomitas. Si eso lo hubiera dicho con una plena convicción, ¿por qué empezaron a criticar en el desierto la liberación de Dios? Dios tenía que formar identidad. Dios les tenía preparado el territorio a donde iba a comenzar una nueva nación. 2 millones de personas. Y cuando les dijo, vayan y tomen, reconozcan la tierra que yo les doy. Escuchen esto. Dijo Dios, vayan y reconozcan la tierra que yo les doy. Y le dijo a Moisés, manda 12 que reconozcan lo que yo les doy. Fueron los 12. ¿Y qué dijeron 10? No, tan retegrandotes. No, nos veíamos como cucarachas. La pregunta es, ¿entonces Dios rescató cucarachas? Pues ellos dijeron que sí. Nos vemos chiquititos con la grandeza de esa gente. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque tú no te has creído que fuiste llamado para ser hijo de Dios. Te le regresas a medio desierto. ¿Cómo le hacemos para que tu manera de pensar cambie? ¿Por qué no le crees a Dios? ¿Por qué te sientes tan indigno que no mereces la participación de Dios para tu vida? Te ama, te cuida, te guarda, te protege y sigues sujeto a esclavitud. ¿Qué tiene que hacer Dios para transformar tu cabezota, tu pensamiento y decir, por Cristo dejo la esclavitud? Pero si dejo la esclavitud, nueva criatura soy. Pero cúmplele a Cristo, porque Él no vino por los muertos, vino por los muertos que quieren estar vivos. Iglesia, los pastores veíamos hoy en la mañana cómo la estrategia del Señor va llevando a esta iglesia a caminos insospechados. Nos va revelando paso a paso qué es lo que debemos hacer. Pero hay que creerlo. ¿Y tú crees que el diablo te va a dejar en paz? No, hombre. Te va a amenazar con que te quitan el trabajo. Te va a amenazar que, bueno, cuánta cosa. Dice el diablo, no te me vas vivo. Muy liberado por tu Dios de la esclavitud. Pero te voy a bombardear mentalmente para que no aceptes la libertad y te sigas comportando como esclavo. ¿Sí o no?
Por eso urge que sepas quién eres tú. Porque hemos tomado a Cristo como religión. Yo decido cuándo voy, yo decido cuándo no voy. Cuando el Señor te convoca solo para confirmarte que eres su amado y su amada. Y el Señor a sus amados les tiene lo mejor de este mundo. ¿Lo aceptas o no? Ay, quisiera tomarles una foto. Mayra, ¿traes la cámara? No, hombre, aquí hay negocio, ma. Tú tomas una foto de santurrones y el jueves se las vendes y ya no cuadra la cara. ¿Son otros? ¡Ay, es que la tormenta! ¿Y qué no tienes poder para detener la tormenta? Entonces no te hagas la mártir. ¡Ay, es que no me peiné! Por eso la cámara está apagada. Estás cenando y estás despeinada, pero estás cenando. O sea, lo que más te importa, cuidando acá las tortillas y oyendo lo que se habla allá. O a lo mejor en la regadera estás viendo ahí el celular por... Dios te anhela como hijo. Deja que Dios te forme. Deja que Dios te forme. Oigan, Jesucristo sabía quién era. Juan el Bautista sabía quién era. Sufrieron, perdieron la identidad. Se sigue cumpliendo en ti y en mí. ¿Sí o no? Nadie puede borrar la identidad que Cristo te da. Escucha bien. Y quiero que lo digas conmigo. Dilo. Nadie podrá borrar la identidad que Jesucristo me da. Soy un hijo de Dios. Dáselo fuerte a Él. Dáselo fuerte a Él. Gracias. Puedes cerrar tus ojos. Estamos terminando este precioso tiempo con esta poderosa enseñanza. ¿Por qué no le decimos gracias a papá? Dale gracias ahí a papá con tus propias palabras. Agradécele. Gracias, papá. Gracias porque tú nos has amado. Somos tus hijos. Tú nos amas. Tú nos has perdonado. Somos restaurados. Somos parte de tu familia. Nos podemos acercar confiadamente delante de ti. Tu sangre nos ha limpiado, nos ha quitado todo pecado, has destruido toda maldad contra nosotros. Gracias. Alabamos, bendecimos, exaltamos tu nombre y te damos las gracias porque estás con nosotros todos los días de nuestra vida, como tú, Jesús, lo has prometido. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.